Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Media hora dedicada en exclusiva a la economía a través de la pantalla de su canal de noticias, Canal 24 Horas. En una semana que hemos tenido muchos temas, vamos a partir hablando de empleo. Vamos a partir hablando de cifras. Vamos a tocar muchos temas en esta media hora, pero partimos hablando de empleo, de desempleo y de números que reflejan un poco el momento económico que está viviendo el país. Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Tiene que ver con números entregados por Laborum es un estudio que se entrega periódicamente sobre el sueldo que están pidiendo los chilenos al momento de postular a una pega. Esto no quiere decir que este es el promedio de sueldo que se paga en Chile, no. Al momento de postular una pega, este es un estudio. Vamos con la gráfica justamente esta, la que estamos mirando. ¿Cuánto estamos pidiendo de sueldo? Estos son números que entrega siempre Laborum.com todos los meses. Y hoy en promedio, en el mes de noviembre, los chilenos en promedio pidieron 1.124.000 y fracción. Si lo comparamos con el mismo mes de noviembre del año pasado, es prácticamente la misma cifra. De acuerdo a los expertos, esto refleja un poco, sobre todo en materia de empleo, el momento económico que estamos viviendo. En esta inestabilidad se está mejorando el momento del empleo, pero está lejos del nivel óptimo. Vamos con la siguiente estación y vemos también cómo se refleja la brecha de género. ¿Cuánto están pidiendo los hombres? ¿Cuánto están pidiendo las mujeres? Esto no solamente se ve reflejado en cuánto se paga finalmente, sino que también en la petición de remuneración. En el caso de los hombres, 1.171.000. En el caso de las mujeres, 1.062.000. Una brecha de 10,3%. Y la última gráfica también refleja lo que estamos hablando, esta brecha. Del total de postulaciones en Laborum.com, prácticamente se separan 50 y 50 entre hombres y mujeres. 49.4, 50.6. Pero en los menores de 30 años, en el caso de las mujeres son 55%, en el caso de los hombres 45%. En los mayores de 45 se revierte absolutamente la ecuación de 41% las mujeres y 59% los hombres. Obviamente avanza la trayectoria laboral y más mujeres, lamentablemente, por diversas razones, sobre todo por temas relacionados con la maternidad, un impuesto a la maternidad, van dejando el campo laboral. Dejamos el tema del empleo. Otra discusión que se ha tomado, sobre todo después de la segunda vuelta en la discusión económica, tiene que ver con lo que se viene para la economía. Choque económico, seguramente usted ha escuchado este concepto. Tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial, algunos lo relacionan al plan económico implementado por Javier Milei en la Argentina. Pero, ¿son equiparables? ¿Qué es posible hacer en Chile? El debate recién comienza. Es un concepto que se ha instalado en la agenda económica y política tras el triunfo de José Antonio Kast en la elección presidencial. ¿Qué es un choque económico? ¿Es necesario en este momento? Son preguntas que rondan el ambiente. Entienden que Chile necesita un shock de inversión. Para los entendidos, un shock es un cambio significativo que modifica el rumbo de la economía. Aquí muchos ponen sobre la mesa la idea de un gran ajuste fiscal y la comparación con la Argentina de Milei es ineludible. No hablaría de shock, es más bien un ajuste, no son de la magnitud que han requerido, por ejemplo, países como Argentina, es algo bastante más acotado, pero que es necesario de forma de lograr, digamos, ese equilibrio fiscal de aquí a un par de años más. Si tú piensas cuando asumió el gobierno de Milei, Argentina estaba al borde de una hiperinflación, ¿cierto? Entonces eso requería acciones mucho más decididas en términos de ajuste del gasto, por ejemplo. En el caso de Chile, tenemos déficit fiscal, pero tenemos una inflación que está en la meta, tenemos una economía que crece. Visión que a juicio de los expertos se fundamenta en los recientes pronósticos del Banco Central. La inflación llegará a la meta de 3% el primer trimestre de 2026. La economía podría crecer hasta 3% y la inversión registraría una expansión de 7% el año próximo. Temas que estuvieron sobre la mesa en la primera reunión, sostenida entre la presidenta del ente emisor y el presidente electo. Que la inversión está creciendo con un foco muy relevante en dos sectores que están viendo una demanda sólida de largo plazo, ¿no? Que son minería y energías, y eso está movilizando en forma muy significativa estos dos sectores. Y si mejora la inversión, el panorama para el empleo se ve más auspicioso, ya que las empresas necesitan más trabajadores. Por estos días, el desempleo se sitúa en 8,4% con 866.000 personas que continúan sin trabajo. Obviamente hay un mejor ánimo, los números internacionales también auguran que puede haber una mejor condición, entonces creemos que debieran venir mejores tiempos en general para poder
impulsar varias de estas inversiones nuevas. Y a mi juicio, desde el punto de vista macro, lo más rápido, lo que va a dar resultado en el corto plazo, va a ser destrabar proyectos de inversión, facilitar la inversión para que haya, como digo, más crecimiento y mayor creación de puestos de trabajo. Un 2026 que asoma más auspicioso para la economía y con una cargada agenda sobre la mesa. El nuevo gobierno promete para sus primeros 90 días un ajuste fiscal, una rebaja tributaria y un combate a la permisología, un shock económico a la chilena para reactivar la actividad. Ya, esta edición de Mirada Económica tenemos aquí en el estudio al vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente. José Miguel, bienvenido a Canal 24 Horas a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Muy Lo contento. veíamos en la nota antes de entrar al tema que vamos a hablar de SQM, vamos a hablar de Codelco, vamos a hablar de muchas cosas de hidrógeno verde. Esta discusión, este Chile se cae a pedazos, este choque económico, ¿cómo ves tú la economía que está entregando el gobierno del presidente Boric? Bueno, mucho mejor de la que la recibimos, por Bien. decirlo pronto. Efectivamente, una de las características de esta administración fue estabilizar la macro. Obviamente teníamos un déficit fiscal muy grande, teníamos una situación de inflación muy fuerte como consecuencia de la pandemia, y esto también pasó en todos los otros países. Y si tú miras comparativamente los otros países, Chile fue uno de los países que más rápidamente logró manejar la macro, estabilizarla. Esto no solamente un mérito de la parte fiscal que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, sino también el Banco Central con el tema de inflación. ¿Necesita Chile un choque económico, crees tú? Por supuesto que no. Yo creo que puede ser algunos temas de ajuste, en el fondo. Por ejemplo, para llegar a un 4% de crecimiento. Sí, y nosotros lo que hemos hecho, y después vamos a conversar Sí. un poco los temas, por ejemplo, de la estrategia de hidrógeno verde, lo del litio, etcétera, de alguna manera tiene que ver con mayor inversión. Lo que hizo, por ejemplo, el ministro Grau fue sacar adelante, ¿no es cierto?, toda la permisología, que obviamente se va a visibilizar todo esto en los proyectos de inversión que vienen, que están en carpeta en este momento, y que obviamente se van a adelantar en términos de tiempo, que eso va a influir muchísimo sobre los indicadores de crecimiento. Por lo tanto, ya cambiamos la tendencia para el crecimiento, todos los números apuntan que vamos en muy buena senda, con una inflación cayendo, ya llegando a los 3%, pero con un nivel de crecimiento, ya vimos las expectativas, ¿no es cierto?, tanto nacionales como internacionales, de números muy O sea, en materia de interesantes. inversión, el IPOM habla de 7% este año, casi 5% el próximo. Inversión sobre todo en maquinaria. Esa inversión más profunda, más a largo plazo, ¿debiese venir acompañada de esta primera quizás en maquinaria? Efectivamente, tú tienes dos tipos, lo que se llama Greenfield, que es una inversión nueva, hay bastante inversión nueva, y esta inversión nueva está asociada a sectores tradicionales, por ejemplo, como la minería, y a sectores nuevos, como que tiene que ver con lo que vamos a conversar, lo del litio, y también sectores como de hidrógeno verde, que tienen expectativas muy importantes, y eso tiene encadenamientos productivos, y esos productivos, en el fondo, entonces la maquinaria no solamente está asociado a los equipos que están asociados a la minería, al hidrógeno y otros sectores, sino también encadenamientos productivos que están vinculados con esos sectores. Y eso es muy importante porque también hay mucha inversión en maquinaria y equipos para atender la demanda que surge en esos sectores. José Miguel, a ver, las últimas horas se entregaron avances de la que es quizás una de los legados económicos más importantes del gobierno del presidente Boric. El concepto de legado siempre se manosea, pero dejémoslo así. Esta alianza SQM con Codelco, lo decía hoy día el ministro de Economía, decía, es probable el principal negocio que ha hecho Chile en su historia. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, tienes que entender de alguna manera que aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con el Estado de Chile. Primero, el Estado de Chile está involucrado en el caso del litio. Nosotros, constitucionalmente, el litio pertenece a todos los chilenos. No es concesible. Claro. Y actualmente el único salar que se opera es principalmente el salar de Atacama, en el cual como Corfo somos dueños de las pertenencias y tenemos dos instituciones empresas que de alguna manera trabajan como para nosotros, por decirlo de alguna manera. Nosotros le cobramos hasta el 40% de las ventas, no de la utilidad, de las ventas que van en el fondo a la arca pública, al patrimonio de la Corfo y por su intermedio a las arcas públicas. Lo que estamos haciendo con el contrato nuevo que tenemos el 31 de 60 y también con las modificaciones del 25 al 30 que fueron las que fueron aprobadas, ¿no es cierto?, por la Contraloría, La toma de razón. Exacto, es entre Corfo y SQM y Corfo con Codelco, eso es lo que se aprobó, en el fondo, eso es bien importante. Vamos a aumentar la producción de litio inmediatamente, ¿no es cierto? Vamos a incorporar nueva tecnología más sustentable, etcétera. Pero además la Estrategia Nacional del Litio no solamente está involucrado el salar de Atacama, sino que tenemos en este momento, y es públicamente conocido, ¿no es cierto?, tanto Codelco por su parte, como Enami por su otra parte, como parte de la estrategia que diseñamos hace varios años atrás, ya tienen un socio, que es Río Tinto, de hecho en ambas partes, que van a hacer los procesos de exploración y explotación de litio. Y además tenemos un llamado para 12 salares, para la producción de los cuales ya hay 4 COL que están en Contraloría, que prontamente esperamos, después de lo que del que salió la toma de razón nuestra, debería salir más o menos pronto
la siguiente, para ciertos salarios para empezar a producir esto con capitales privados. Si uno suma todo eso, de alguna manera, todo eso va a aumentar la producción del litio de Chile al doble en un periodo de 7, 8 años, y que eso baje una cantidad de rentas impresionante. Los números que nosotros tenemos solamente para el caso de 31 al 60, ¿Ya? para recursos 2030, públicos, estamos hablando de 2031 31 al a 60, 60 eso, con el contrato con Sí. SQM con Codelco, son entre unos 30.000 y unos 45.000 millones de dólares en valor presente. Ya. Eso es una cantidad enorme de riqueza que obviamente va a llegar a las arcas fiscales, en el fondo, que no hubiese ocurrido si no hubiéramos hecho esto. Y por eso lo que el número que decía el ministro efectivamente va Que en esa eran dirección. 3, lo que hablaba el ministro también, para llevarlo un poco a aterrizarlo, claro, uno dice miles de millones de dólares, son como 3 presupuestos del Ministerio de la Vivienda al año, más o menos. Es mucho más que eso. Lo que pasa es que ¿Ya? él hablaba solamente de lo que significa por año, para los ¿Ya? casos de... Él hizo alusión al tema de litio más cobre, de 6.000 millones de dólares, y eso es el equivalente a 3 presupuestos de vivienda. Pero eso en flujo, es ¿Ya? un flujo año por año. ¿Okay? Él incorporaba litio más cobre. Ahora el número que yo te doy es fundamentalmente solamente lo del litio, pero en valor presente. En términos de régimen, por lo menos los números que tenemos para Corfo, esto significa para un valor de... Esto depende de los valores del litio internacional. Pero si uno dice En más o octubre menos... y los últimos meses le ha ido bien. O sea, el 22 y el 23 fue excepcionalmente No, alto. eso fue otra Eso fue cosa. otra cosa. Pero la expectativa del mercado son más o menos $15.000 en promedio en largo plazo en los próximos 10 años. O sea, hoy día estamos en 12.000, va a subir 18, etcétera, pero en promedio son 15.000. Si tú pones eso en régimen, en promedio, un año típico, para la Corfo solamente, en términos de ingresos, por este porcentaje que tenemos en las ventas, es un número que va entre los 600 y los 700 millones de dólares por año. Ya. Y eso es una cantidad muy apreciable. Por ejemplo, en temas de vivienda, son 1.000 millones por año. Claro. Por lo tanto, O sea, solamente lo que entra a Corfo representa esa Es una cantidad. tremenda ayuda para el Estado, pero no es comparable con el cobre. Un poco para que la gente dimensione, claro, el litio es muy importante, va a ser muy importante, pero el cobre sigue siendo la razón fundamental de nuestras exportaciones. Ojo con eso, porque ¿Ya? una cosa es mirar a Chile desde el punto de vista agregado y otra cosa es mirar al Estado, de alguna ¿Ya? manera, como un gran accionista. Como accionista, el Estado, en lo que está recibiendo el litio, va a ser muy parecido a lo que recibe el cobre. Ya. Lo que pasa es que cuando agregamos la producción de los privados y los públicos Por en impuestos y cobre, todas esas cosas, ¿no? exactamente, eso es muy importante. Si lo comparamos con Codelco, la producción de cobre puede ser similar. Sí, por ejemplo, una manera de verlo es la cantidad de recursos que Codelco le entrega al Estado vis a vis lo que actualmente nosotros como Corfo le entregamos al Estado. Ya. Y entonces, en promedio, por ejemplo, Codelco le entrega algo así de como 1.500 millones de dólares en promedio al año al Estado. Hay años que un poco menos, otros más. Nosotros le vamos a entregar en régimen algo así como 700 millones de dólares. Por lo tanto, lo del litio que va al Estado desde Corfo va a representar como la mitad de lo que Codelco le entrega al Estado por el lado de cobre. Mira. Es así de grande y por eso es una gran noticia. ¿Qué es lo que va faltando, José Miguel, en todo este proceso? Ha sido un largo camino, ha tenido hartos procesos, sub y baje. ¿Qué va faltando? Desde el lado público, nada. En realidad, nosotros ¿Ya? ya con la toma de razón, nosotros como Corfo, dueño de las pertenencias en representación de todos los chilenos, estamos listos. De alguna manera, lo que viene ahora es el acuerdo, que hay una confusión. Ahora viene el acuerdo entre Codelco y SQM. Ya. Lo que la Contraloría de alguna manera tomó razón es el acuerdo entre Corfo y ambas empresas en distintos periodos. Hasta el 30 con SQM, 31-60 con Tarar, que en el fondo va a Claro. ser una cosa conjunta con SQM. Ahora viene, de alguna manera, la firma del acuerdo formal. Ellos ya tienen un preacuerdo, pero necesitaban que estos contratos estuvieran formalizados Claro. por el lado nuestro, ¿no es cierto?, para que ellos cerraran un acuerdo. Y ellos además tuvieron que ver de alguna manera con los entes reguladores internacionales, etcétera, que eso ya también está saldado, más la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que también está listo. Y por lo que nos ha dicho Codelco, una vez que se tome la razón de los contratos que tenemos como Corfo con ambas instituciones, ahora entre ellos pueden cerrar su contrato. Y eso debería ser pronto. José Miguel, vamos a ir a la pausa y a la vuelta te quiero preguntar de hidrógeno verde. También ahí hay unos puntos suspensivos Sí. que han harta Vamos, beca entonces. por hacer. Vamos a la pausa en Mirada Económica y volvemos de inmediato con más economía aquí en Canal 24. Mirada Económica. Desde hace 115 años, L'Oréal Group impulsa una visión, crear la belleza que mueve al mundo, una fuerza poderosa que puede transformar vidas y generar impacto positivo en la sociedad. L'Oréal Group ampliando los límites de la belleza. Ya, estamos conversando aquí con el vicepresidente ejecutivo de Codelco, José Miguel Benavente. José Miguel, estamos... Corfo. De Corfo, de Codelco. No, pero como que uno tiende a confundirse, pero gracias por la aclaración. José Miguel, a ver, lo conversamos en comerciales. El hidrógeno verde y la propuesta de hidrógeno verde era quizás de las grandes
puestas en escena, o era importante en el programa del presidente Gabriel Boric, pero tú lo dijiste en una entrevista al DF hace un tiempo. No es un retroceso, es una pausa útil. ¿En qué estamos? Como que uno siente como que esa estrategia, entiéndeme bien, como que se congeló un poco en el sentido. ¿Qué está pasando con el hidrógeno verde? Lo primero que es muy importante, la estrategia de hidrógeno verde se viene trabajando hace mucho tiempo. De hecho, formalmente surgió como estrategia dentro de la administración anterior. Sí. Y nosotros dijimos, la estrategia de hidrógeno verde de Chile es una sola. Desde la administración anterior, en esta administración y esperamos que en la que sigue. Nosotros, de alguna manera, deberíamos un plan, un conjunto de actividades y acciones que están bien definidas. Eran 80 de ellas, que habían varios responsables. Todo esto en una paraguas que era un comité Corfo de hidrógeno verde. ¿Por qué ha sido una pausa útil en ese sentido? Porque por situaciones internacionales, que de alguna manera el precio del hidrógeno verde todavía está muy caro comparativamente con otras fuentes energéticas, los países desarrollados, que son los principales demandantes, dijeron, mire, todavía está muy caro para nosotros, tenemos una situación conflictiva en Europa, la situación geopolítica, etc. O sea, no es negocio de instalar, ¿quién va a invertir en eso? Exactamente. Entonces la presión por el tema medioambiental de alguna manera derivó a que los países dijeron, esto lo vamos a ir a hacer un poco más lento. Ya. Al hacerlo más lento, nos permitió a nosotros avanzar más en todos los elementos que necesitamos nosotros tener listos para que cuando se empiecen a construir las grandes plantas, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde y de energía que utilice esto. Nosotros tenemos una ventaja comparativa, que es muy importante. Una ventaja comparativa significa, en términos prácticos, algo que nosotros no hicimos mucho esfuerzo por tenerla. Nacimos en una tierra en la cual hay mucho sol en el norte, claro, mucho viento en el sur y tenemos mucho espacio. Es una ventaja comparativa que nos permite de alguna manera ser competitivos en el sentido de que los costos marginales de producción de energía verde, que se utiliza en hidrógeno verde, pueden ser los más competitivos del mundo, que nos permitirían a largo plazo a $1,5, ¿no es cierto?, el kilo de hidrógeno verde. Y los mejores del mundo. Entonces, ¿cómo lo transformamos en una ventaja competitiva? Es desarrollar todo lo que necesitamos para que eso ocurra. Y la presión era muy fuerte, ¿no es cierto?, de la demanda, los off-takers, que se llaman en términos técnicos, por sacar esto adelante. Y eso nos hacía apurar mucho el tranco porque necesitábamos, por ejemplo, entrenar a la gente, invertir en puertos, en infraestructura, en tuberías, ¿no es cierto?, todo eso, en plantas de eléctrica. Y estábamos muy, muy apretados en ese sentido. Ahora que la demanda está un poquito más lenta, obviamente, lo que ha ocurrido es que se ha ido como atrasando un poco la inversión. Las inversiones van a pasar igual y nuestra ventaja comparativa se va a manifestar igual. Lo que nos ha dado un tiempo en esta administración es hacer las cosas bien. ¿Se atrasa cuánto, José Miguel? Un par de años según los inversionistas, porque tenían los primeros proyectos en 2027, las primeras inversiones iban a quedar en 2029 las primeras inversiones. Por lo tanto, en la administración que sigue tampoco va a haber, no va a cortar alguna cinta, por decirlo en términos bien prácticos, sino que también va a tener que seguir desarrollando hacia adelante un conjunto de acciones para que esté todo listo el año 29. ¿Me sigue? Sí. Se hizo, por ejemplo, se aprobó un primer proyecto muy importante en el norte de Chile, de tamaño medio, ¿no es cierto? Pero los grandes proyectos, que son más de 10.000 millones de inversión, que es el doble o el triple de una, estamos hablando de tema minero, el triple de una inversión en minería de tradición de una mina, esto es el triple más grande, esas van a ser más o menos el año 29. Pero el acuerdo que nosotros firmamos con las empresas, como el Pacto de Magallanes es uno de ellos, era que ellos se comprometían, por ejemplo, a entrenar y capacitar, a incorporar mano de obra chilena. Y nuestro rol era preparar a esa gente. Capacitarla. Y las capacitaciones no ocurren 6 meses. Sí. En estos casos pueden ocupar 2 o 3 años, dependiendo del tipo de profesión. Aquí te da un espacio de tiempo. También el tema, teníamos que adecuar los puertos, porque aquí al principio van a entrar muchas cosas. Van a entrar aerogeneradores, van a entrar piezas y partes, electrolizadores, etc. Y eso dio tiempo para ENAP, en el fondo, por ejemplo, habilitar también el puerto en Magallanes para que eso, y eso ya ahora está ocurriendo. Habilitar también el espacio donde se va a transportar todas estas cosas, porque después empieza a producir y después empiezan como a salir cosas, precisamente derivados del hidrógeno verde como amoníaco y otros. Entonces, en ese sentido, nos ha dado un tiempo para ir organizando y planificando tanto en el sur de Chile, que es en Magallanes, como también en la zona norte, Antofagasta y Tocopilla en particular. Y creo que en ese sentido ha sido bueno, a pesar de que, y no ha sido motivado por nosotros, no la restricción no la ponemos nosotros, sino principalmente porque el mercado mundial todavía no está disponible a pagar esa diferencia de precio, pero eso va a ocurrir porque los precios, los costos marginales van a ir cayendo, lo mismo que pasó con la industria solar hace 10 años atrás, que partió muy cara y rápidamente en ese tiempo fueron los consumidores alemanes. ¿Debería ser similar? Debería ser más o menos similar. Y los números muestran que esa es la dirección que va a ocurrir en el tiempo. José Miguel, nos quedan pocos minutos, también le queda poco a este gobierno para dejar el cargo al presidente Boric. ¿Cuál es tu balance al frente de Corfo? ¿Qué Corfo recibiste? ¿Qué Corfo siente que estás entregando? Me imagino una Corfo distinta. ¿Cuál es tu balance tras casi 4 años al frente de Corfo?
Muy, muy interesante. Yo creo que el balance ha sido tremendamente positivo. Es una maravillosa institución. Yo literalmente eché solo con 2 personas más de Porque habían 1.100 candidatos personas. presidenciales, perdón, que dijeron que Corfo no es necesario. Incluso tuvo la discusión, Sí. yo lo escuché en más de algún debate. Y yo creo que lo que muestran los números es que claramente es muy necesario. Primero que nada, nosotros seguimos impulsando todas las cosas que Corfo tradicionalmente hacía. El empuje a la innovación, en temas de emprendimiento. En emprendimiento incorporamos nuevas cosas. Startup Labs es uno de los Sí. casos, ¿no es cierto? Que ahora tenemos 3 asignados, de hecho, y uno ya abierto, ¿no es cierto? En estas facilidades, ¿no es cierto?, de infraestructura que pusimos $10 millones, muy importantes, ¿no es cierto?, para desarrollar emprendimiento ahora de base científica y tecnológica. Segundo, instalamos en cada una de las regiones los comités de desarrollo productivo regionales. Las 16 regiones tienen. Y ahora 1/3 del presupuesto de la Corfo se define en el territorio, por el territorio y para el territorio, en temas que son atingentes Con a necesidades ello. del territorio. Exacto, Sí. y no es una decisión a Sí, nivel... y central. recojo una entrevista que tuviste también en otro diario, tú dijiste, Corfo va más allá de una máquina de asignar subsidios. Va un Sí. poco en ese sentido, ¿no? Exactamente. Porque Hay- está siempre relacionado, Corfo es como subsidio, capital para un emprendimiento. ¿Va más allá de eso? Es mucho más que eso. Por ejemplo, lo que estamos conversando, toda la estrategia del litio, de alguna manera, parte técnica salió de Corfo. Todo lo que tiene que ver con la estrategia de hidrógeno verde y en su implementación del plan, gran parte salió de Corfo. De hecho, la Corfo puede crear una institución que se llama Comité Corfo. Y nosotros hemos hecho 4 comités durante esta administración. El primero de hidrógeno verde, el segundo de litio salares, el tercero de construcción naval, que podemos conversar sobre esto, y el cuarto sobre cooperativa. Por ejemplo, de construcción naval, hoy día la política pública que fue firmada por el presidente Boric, lo que estipula que todos los barcos de guerra a partir de ahora se construyen en Chile. Y uno diría, ¿se pegaron a alguien en la cabeza? No. Nosotros hace poco, conocido por todo, ¿Ya? hicimos un rompehielo, el Sí. almirante Biel, que en este momento Canadá, que es un país que está cerca del Ártico, nos acaba de pedir, ¿no es cierto?, hacer rompehielo? dos. Dos. Entonces, eso significa que las capacidades técnicas que tiene en ASMAR, por ejemplo, son fundamentales. Y si uno mira, revisa la historia, Chile tiene una ¿Y capacidad ahí qué de rol juega artillería. Corfo? Nosotros, lo que hacemos es financiar parte del desarrollo de esto, coordinar el ¿Ya? esfuerzo entre el mundo de defensa y el mundo civil en desarrollo de proveedores. No te olvides que Corea se desarrolló principalmente en base a la construcción naval. Y de ahí salen empresas como Hyundai y otras que son basadas en electrónica en los temas astilleros. Es un sector tremendamente encadenador de procesos productivos. El rol de Corfo es también apoyar a los proveedores de la tecnología chilenos que van a entregar esos servicios y esos productos a esta política que es de construcción naval. Hoy día tenemos quizás uno de los mejores productores de barcos de turismo antártico en Valdivia, una empresa privada, ASINAV, y sus proveedores. Eso forma también parte de la estrategia de construcción naval porque se potencia este tipo de construcción que genera mucho empleo, mucha inversión, mucho encadenamiento productivo. Y el rol de Corfo no es la asignación de subsidios en el sentido, sino ayudar a coordinar este trabajo porque la mano invisible del mercado no funciona en esto. Necesita coordinar al mundo público entre sí mismo con el mundo privado, entregar las señales y también la parte financiera, que es fundamental. Y por eso sale, por ejemplo, AFIDE, el Banco de Desarrollo, Claro. que es un spin-out de la Corfo, para aumentar la capacidad de financiamiento para estos proyectos en la etapa temprana, que hoy día no tenemos una banca de desarrollo y que es fundamental para empujar la innovación, emprendimiento, el desarrollo productivo y particularmente en el territorio. José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, y ahí Codelco se confunde con tanto Codelco SQM. Muchas gracias por esta conversación con este espacio con Canal 24 Horas. Gracias a ti, Andy. Un gusto estar acá. A todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Chao, chao. Mirada Económica.